Santiago Gastañaduy. Él es uno de los abogados, digo uno porque el presidente o expresidente Ollantuma Latazo tiene, él y su esposa, varios abogados porque tienen varios casos o algunos casos, ¿no? Que están afrontando en este momento. ¿Qué le parece? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer que esté con nosotros. Claro, imagínate, son más o menos unas 3 investigaciones. Y justamente, entre investigaciones entre el Ministerio Público y el Congreso de la República, ¿no? Eso le quería pedir para las personas que de repente no estamos o no están tan al tanto, porque como hay tanta gente que está siendo procesada e investigada en nuestro país, y por diferentes temas, algunos coinciden en el mismo tema como Odebrecht, en fin. ¿Por qué no hacemos un resumen de todos los casos pendientes que está afrontando en este momento Ollantuma? A ver, veamos primero en el Congreso de la República, ¿no? Hemos tenido el tema de todo lo que es las compras militares, patrulleros, helicópteros, el satélite. Luego tenemos el tema de FASAVI, el tema ahora de la Comisión Madre Mía, tenemos el tema de la Comisión Lavajato, tenemos una comisión especial que preside Salaverry, y por ahí creo que hay dos comisiones más. ¿Pero qué trata la Comisión Especial de Salaverry? En realidad son los mismos temas que ve la Comisión Lavajato, ¿no? Yeah. El tema, ellos ven el tema del gasoducto surperuano, el tema del tren eléctrico, el tema de la quizá un poquito más Lara, específico. Más especializado, ¿no? Pero son temas muy similares, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se creyó que debían fusionarse con la Comisión Lavajato, pero al final creo que se dejó como una comisión especializada, ¿no? Luego tenemos investigaciones en el Ministerio Público. Ok, usted ha nombrado entonces 4 en el Congreso de la República. Sí, pero algunas, digamos, con varios temas, ¿no? Por ejemplo, en la Comisión de Defensa, ahí tenías un tema patrulleros, otro tema era el tema del satélite, otros temas me parece eran algunos pertrechos militares. Pero digamos, ¿no? Que son temas menores en relación a los otros, tipo Odebrecht, Madre Mía, en fin. Son temas que, digamos, de igual de importantes, ¿no? Que hay que prestarles atención, que hay que hacerles un seguimiento, ¿no? Ok, eso es por parte del Congreso de la República. Ahora, ¿no? Hagamos un recuento o un repaso por el Poder Judicial. Y luego tenemos en el Ministerio Público el caso del financiamiento de las campañas, tanto por Brasil como por Venezuela. Ese es el proceso madre, que es, por el cual el presidente Ollantuma le solicitó proceso madre porque de ahí se desprenden otros tantos. Porque es el proceso más grande que tenemos y que está más avanzado, ¿no? Tenemos también el tema del gasoducto surperuano, que es otro proceso. Tenemos el tema FASAVI, que también lo está investigando el Ministerio Público. Tenemos el tema de Madre Mía, que también lo está investigando el Ministerio Público. Tenemos algunos temas tributarios, otros temas adicionales, unos 3 o 4 más. Más o menos son en total unas 3 investigaciones. 3 investigaciones con todos estos temas, tanto en el Congreso como en el Ministerio Público. ¿No? De todos estos casos abiertos y que están en pleno proceso de investigación preliminar o investigación, usted corrígeme cualquier nombre técnico equivocado que yo dé, no soy abogada, estamos acá haciendo a los periodistas un poco de abogados estos días. ¿Cuál es el que más dolor de cabeza le causa al mandatario en este momento? Mira, el proceso, y a ustedes, sus abogados, claro, sobre el todo. proceso por el cual él tiene una detención preventiva, ¿no? Que es el caso Odebrecht, conocido como el caso Odebrecht, ¿no? Que como te digo es una investigación por financiamiento de campaña, ¿no? Tanto del 2006 como del 2011. No hay en realidad ningún proceso digamos, firme sobre corrupción de funcionarios, ¿no? Todos son investigaciones por campañas, antes, digamos, de que seamos gobierno, ¿no? Entonces, algún proceso que se investigue por... O sea, cuando digamos, no eran funcionarios públicos, cuando no éramos funcionarios ni la esposa, ¿no? Simplemente eran personas que estaban candidateando. Claro, ¿no? éramos personas, éramos ciudadanos de a pie, como se dice, en la cual por habernos atrevido a postular, a participar en política, se nos abierto estas investigaciones. Ahora, en relación a ese tema de la prisión preventiva, que es el que le causa más dolor de cabeza, según usted informa, y obviamente imaginamos que es así, tanto al mandatario o exmandatario Ollantuma como a su esposa, el Tribunal Constitucional, o en el Tribunal Constitucional existen 2 causas pendientes relacionadas justamente a Humala y a su esposa, y se presentaron una el año pasado y otra este año, en relación al tema de la prisión preventiva. Los 2 son del año pasado. ¿Son del año pasado? ¿No sí. Fue en enero de este año el segundo? No, los 2 son del año pasado. Perfecto. ¿No? Lo que pasa que una llegó al Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado y otra ha llegado recién en este año, ¿no? Pero perfecto. Los 2 procesos se iniciaron el año pasado y que el Tribunal Constitucional lo va a ver. Y ¿no? el Tribunal Constitucional ha optado, supuestamente trascendido, por responder a las 2 demandas con un solo fallo que saldría, según lo
que hemos leído o hemos escuchado saldría a fin de este mes. Yo quiero que usted me diga si eso es cierto y es cuestionar los fundamentos de la prisión preventiva y dejarlos libres. Sí, te voy a decir más o menos a grandes rasgos lo que se conoce por la opinión, por los medios de comunicación, ¿no? La causa se va a ver el 21 de este mes, es decir, el miércoles, y no se sabe cuándo va a resolver porque eso queda ya a criterio del propio tribunal. En todo caso, lo que nosotros haríamos siempre un llamado para que esto se resuelva lo más pronto posible. Ahora, sobre el resultado es imposible saberlo, ¿no? Si es positivo, si es negativo, en todo caso hay que esperar los resultados que finalmente tome el Tribunal Constitucional. ¿Habría trascendido todo en condicional que eso se tendría que resolver el día 27 de febrero? Porque no se haría tanto para poner justicia o impartir justicia para la expareja presidencial, sino básicamente para poder mantener fuera de la cárcel a futuros presidentes o futuros procesados, por decirlo de mejor manera. Porque ya el señor Barata va a empezar a hablar, en sus declaraciones podría, ¿no?, involucrar a otros mandatarios, sí, para que finalmente proteger a estas otras personas, se daría esta prisión preventiva. O liberación de la prisión preventiva. Yo no conozco los detalles, no sé esas argumentaciones que tú también estás diciendo. En cuanto a los plazos... ¿No ha escuchado usted nada de eso? No, yo no he escuchado, al menos particularmente, nada de eso. Los plazos los maneja siempre la justicia. Yo creo que se toman su tiempo. Es un caso muy complicado, muy difícil. En todo caso, siempre nuestra invocación es que se resuelva en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que ya son 7 meses que tanto el presidente como su señora esposa están recluidos, ¿no? Ahora, que esto sirva para futuros casos, eso va a depender del propio Tribunal Constitucional si establece que esta resolución sirva como precedente para ayudar a los abogados de Alan García Pérez, por ejemplo, que yo no diría si sirve para ayudar, digamos, a los otros posibles encausados, ¿no? Yo no sé si va a sacar un precedente de esta resolución, que lo podría hacer, establecer alguna regla. Yo no sé eso. Eso ya dependerá del propio Tribunal Constitucional. Sí, yo se lo pregunto es para saber si algo de esto está sonando yo no he escuchado diferentes pasillos, o sea, tenía algo de información. Yo no he escuchado nada de eso. Lo que sí te digo es que siempre el Tribunal Constitucional en casos muy complejos se toma su tiempo porque hay que analizarlo, ¿no? Porque no son 5 hojas ni 10, son temas bastante complicados, complejos, y en la cual yo considero que hay que tomar su tiempo, pero que no sea tampoco excesivo, ¿no? Porque hay que ver la situación por la cual están atravesando. Estas son puras especulaciones y son hipótesis. ¿No? Son especulaciones, pero si pasaría, imagino que a usted le alegraría esto por un lado y quizá le indignaría por otro, si es que llegara a pasar. Mira, yo creo que tenemos que ser consecuentes con lo que siempre hemos dicho, ¿no? Yo creo que acá hay un principio que hay que respetar, y es que las personas son inocentes hasta que no se resuelva lo contrario, y que en todo caso la regla que señala nuestro propio sistema jurídico es que uno tiene que ser investigado en libertad. Y creo que la misma regla hay que aplicarla para todos, no solo para nosotros, sino para todos los investigados. Nosotros tampoco le deseamos la cárcel ni al expresidente Alan García ni a la señora Keiko Fujimori. Yo creo que si Marcelo Odebrecht ha señalado que a ellos les ha financiado, nosotros creemos primero que hay que corroborar esa declaración, se va a corroborar con Barata, y aún en el supuesto que el señor Barata confirme lo que ha señalado con Marcelo Odebrecht, yo creo que la investigación debe ser siempre en libertad. No empezar por la cárcel y la prisión, no, yo creo que no. Porque eso tiene para rato. Yo creo que tiene para rato. Imagínate que ya la investigación contra la señora Nadine Heredia ya lleva 3 años. Y en el caso de la detención preventiva son 7 meses, y hasta ahora, por ejemplo, no hay una acusación. Yo creo que ahí la Fiscalía está actuando de manera incorrecta, porque acuérdate que cuando se decretó la detención preventiva, el fiscal de la Nación al día siguiente dijo que el fiscal Juárez Satoche, que es el fiscal que ve el caso, que ya él estaba estructurando la acusación, y hasta ahora no presenta la acusación. Creemos que la acusación recién la van a presentar en el mes de abril, mayo. O sea, imagínate, van a estar todo este tiempo el expresidente y su señora esposa recluidos, sin una acusación, sin un proceso, digamos, justo, porque nosotros entendemos que esta detención, plazos, ¿no? Porque son 18 meses. Sí, pero tampoco es excesivo, ¿no? Yo creo que 18 meses, una investigación que ya lleva 3 años, y que son 3 años has tenido todo el tiempo para acusar y que no acuses, y están con detención preventiva con 7 meses y no hay una acusación, cuando en casos, digamos, más graves, sobre todo que afectan la vida de muchas personas, el fiscal, por ejemplo, ha presentado 9 meses, por ejemplo, de este asesino, violador, que causó gran conmoción social.
en la cual la Fiscalía y el Poder Judicial solo han otorgado 9 meses de prisión preventiva, o por ejemplo del chofer que causó estas muertes en Pasamayo fueron 9 meses. Entonces, estoy seguro que la ciudadanía no entiende mucho bien. Aquí no vemos cuál es el estándar que están midiendo, o por ejemplo de esta chica Arlet, me parece que sido en Ayacucho, donde lo han liberado. O sea, ¿qué está pasando? Ahí sería bueno, por ejemplo, que nos explique tanto el fiscal de la Nación como el presidente del Poder Judicial. ¿Cuáles son los parámetros que usan finalmente para impartir justicia? ¿Cómo están, digamos, actuando? Porque en casos gravísimos, donde está en juego la libertad o está en juego, por ejemplo, el honor sexual, la vida misma, vemos mucha pasividad o muy permeables está haciendo tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, ¿no? Sí. Bueno, son casos graves en general, incluido también el caso donde está involucrado o involucrada la pareja. Pero como te digo, en todo caso, aquí no se trata de, de recurso del Estado, no es que se estén investigando obras ejecutadas por nosotros, acá se trata de financiamiento que tiene una fuente, durante campaña, que una fuente tiene Venezuela y la otra fuente de imputación es Brasil, ¿no? Con lo cual... Y que supuestamente no tiene un tipo... Con lo cual penal como para... Claro, ¿no? Con lo cual muchos especialistas han dicho que eso no constituye delito, ¿no? O sea, primero que no se ha aprobado la entrega, Segundo, que no constituye delito. Es decir, hay mucho pan por rebanar. Sí, hay mucho. Bueno, este juicio dirán, por lo menos... está las agendas, sí, pero está la ruta del dinero, sí, pero está... No, pero no hay ruta del dinero. Bueno, ok. No hay ruta del dinero, porque hasta ahora nadie nos ha dicho cuál es la ruta del dinero. Porque si uno ve el modus operandi de Odebrecht, siempre se había señalado una ruta del dinero. Por ejemplo, tienes empresas offshore, bancas offshore, y todos terminaban generalmente en bancos de Andorra, cosa que hasta ahora no se ha demostrado. ¿Qué es la ruta del dinero? Pero un dinero que se dio en efectivo a la pareja. Sí, pero no era el modus, digamos, normal como operaba Odebrecht, porque Marcelo Odebrecht decía que para ellos entregar dinero efectivo era muy peligroso, ¿no? Porque se manejaban según ellos grandes cantidades, por eso ellos operaban a través de esas empresas offshore y estos bancos offshore, cosa que no se aprobaba. Ya lo hemos conversado acá y eso está sobre todo, Carla, yo creo que aquí hay un prejuicio, ¿no? Aquí todo el mundo está creyendo que las declaraciones de estos colaboradores eficaces es palabra de misa o palabra sacrosanta, ¿no? Cuidado porque cuando estos señores han comenzado a declarar específicamente contra el presidente García o contra el señor Keiko Fujimori, ya han comenzado a decir, no, ahora sí, ellos tienen que corroborar. No, nosotros siempre hemos dicho, siempre la declaración de un colaborador hay que corroborarla obviamente con que sí, pruebas. De eso se trata, con pruebas y con hechos fehacientes, porque no puede pero ser obviamente de todas las pruebas la personas... testimonial y la confesional, ¿no? Desde la antigüedad ha sido la más importante. Obviamente no necesariamente, porque se supone que sí, durante siglos se consideró el testimonio como la prueba principal. Sí, pero los testigos también se equivocan, ¿no? O sea, sí, claro que sí, por eso tiene que ir acompañado de las pruebas necesarias. Se han hecho pruebas y la prueba testimonial muchas veces es la prueba más subjetiva. Entonces, no por declaraciones tú puedes meter a una persona, digamos, a la cárcel. Acuérdate que en época del terrorismo se cometieron muchas equivocaciones, que tanto Fujimori creó esta comisión del padre Hubert Lancier. ¿Por qué? Porque habían estas personas, estos arrepentidos, que por verse librado, digamos, de la acción de la justicia, denunciaban de manera infundamentada, ¿no? Sí. Y eso ocasionó que el propio Fujimori, peruano que no esté de acuerdo con ese fundamento. Eso ocasionó que el propio Fujimori comenzara a revisar, y ahí se dieron la mayor cantidad, por ejemplo, de indultos que en época del presidente Toledo, ¿no? Por ejemplo, siempre se le acusa al presidente Toledo de otorgar indultos a los terroristas. No, la mayor cantidad de indultos se dieron en la época de Fujimori a través de esta comisión Hubert Lancier, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de, nos ha explicado los casos que están abiertos para Ollanta-Humala y la esposa, pero hablemos ahora, vamos a aterrizar, porque la última semana fue toda esta media riña y este encuentro bastante altisonante que tuvieron en Barbadillo con la comisión Madre Mía. Mucha gente posiblemente no conoce bien exactamente en qué consiste o qué caso es Madre Mía. ¿Qué le parece si recordamos un poquito brevemente también? Hagamos un repaso del caso Madre Mía que involucraría al expresidente Ollanta-Humala en crímenes de lesa humanidad. ¿Cuándo arranca todo? Esto más o menos, el caso Madre Mía data del año 92. Es decir, estamos hablando de hace 26 años, ¿no? En el año 2006, después de la campaña, se le inicia una investigación al expresidente por estos supuestos, y subrayamos entre comillas, crímenes de lesa humanidad. Pero aterricemos un ratito, vayamos un ratito. ¿Quién era Ollanta-Humala en ese momento? Él era el encargado de la base, era el jefe de la base militar, él tenía el rango de capitán del ejército peruano. Él era el jefe de esta base contrasubversiva Madre Mía.
¿Que tenía como misión? Que no tenía más allá de 20 o 30 oficiales a su cargo como máximo. Es una base pequeña que estaba en un distrito. ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era el trabajo, el objetivo? Es una base contrasubversiva, ¿no? La lucha contra Sendero Luminoso y contra el MRTA, ¿no? Y en encontrar, capturar y posiblemente en algún momento ejecutar a alguna persona. Al menos el expresidente, cuando estuvo en esa base, que estuvo más o menos un año, siempre lo hizo respetando los derechos fundamentales y el orden constitucional. Y eso lo hemos dicho en todas las investigaciones en las cuales el presidente ha sido digamos, sometido, ¿no? Y aquí debe quedar claro que nos causa mucha extrañeza, porque al fujimorismo nunca le interesaron los derechos humanos. Y al fujimorismo nunca le interesaba, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, porque estos dos delitos que son gravísimos, hemos visto que en los 90 se cometieron, digamos, al por mayor, ¿no? Y más aún, una de las sentencias en las cuales recibió el señor Alberto Fujimori fue por 25 años por delito de lesa humanidad, es decir, contra los derechos humanos. Es decir, ellos lo utilizan simplemente como un arma para justamente perseguir, para linchar al expresidente Humala. O sea, no hay otro argumento. Es un linchamiento político, dice usted. Nosotros hemos siempre señalado que este es un linchamiento político. O sea, al fujimorismo no le interesa la lucha contra la corrupción, ni le interesa el tema de los derechos humanos. Simplemente lo utiliza como una excusa, ¿no? Para perseguir, para linchar políticamente al expresidente Humala. Entonces, este caso de Madre Mía, pues estas muertes que han habido, me parece que son 2 muertes, una desaparición forzada, ya fue objeto de una investigación por parte del Ministerio Público Poder Judicial. Estaba Jorge Ávila por un lado, el señor Jorge Ávila, que es el que denuncia, me parece que era que finalmente fue el hermano de la persona que murió, que era la señora, y su esposo hermana también, y su cuñado. Y su esposo, se acusa por la desaparición y por la muerte de 2 personas y por, me parece, lesiones contra el señor Jorge Ávila, ¿no? Sí, entonces, torturas. Como te comentaba Carla, una investigación que duró 16 3 años. Okay. No, la investigación. Okay. Los hechos datan de hace 26 años. Sí, en el año 1992. ¿No? En 1992. La investigación en el Ministerio Público y el Poder Judicial duró cerca de 3 años. Entonces empezó el 2006, por eso usted 2006, dice que después de la campaña del 2006. Duró 3 años porque se cerró el 2009. Se cerró en el 2009, sí. Y durante estos 3 años, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial archivaron el caso porque no encontraron una prueba que lo incriminara el expresidente. Y hoy hacemos una paradita, y del año 1992, ¿no? Donde el señor Ávila denuncia al señor en la comisaría de Tocache, lo denuncia al señor Ollantumala. ¿Por qué hubo ese silencio hasta el 2006, donde recién empiezan las investigaciones? Mira, hasta donde yo conozco, nunca hubo una denuncia de la comisaría que tú me dices. Es más, según lo que hemos leído, sí. Cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación comienza su análisis, su trabajo, se denunciaron hechos de Madre Mía, pero nunca se les indicó al expresidente Ollantumala. Y acuérdate que la Comisión de la Verdad comenzó su trabajo entre el 2001 y el 2003. Posiblemente entonces la denuncia no fue contra el presidente, no fue la denuncia contra Ollantumala, sino contra el capitán Carlos. El capitán Carlos en ese momento. Y yo te cuento, mira, el entonces, capitán después Carlos, le voy a preguntar en qué momento se vincula Ollantumala con el capitán Carlos. Mira, y el capitán Carlos no solo ha sido el expresidente de Ollantumala, porque han habido varios capitanes. Entendemos que varios oficiales que trabajaron en esa base utilizaron ese apelativo. Por ejemplo, sí, pero Valer, uno era el jefe. Por ejemplo, Valer, que es nuestro héroe nacional, claro, era nuestro héroe cuando nuevamente recuperamos la embajada de Japón. Por ejemplo, él también trabajó en la base contrasubversiva Madre Mía y también tenía el apelativo de Capitán Carlos, por eso cuidado. O sea, cuidado cuando hacemos sí, pero los testimoniales y las confesiones los indican al señor Ollantumala, incluso personas y soldados de la misma base que trabajaron de la mano con él. Un poco después voy a contarte esa parte, ¿no? O sea, cuidado cuando hacemos aseveraciones, porque hemos visto, por ejemplo, que muchos parlamentarios hablan, no, pero Capitán Carlos era el señor Ollantumala. Claro, no, ha habido varios capitanes Carlos. Pero no se indican a ninguno. Uno ya era Valer, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, como te digo, cuando esto se investiga en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, estas 2 instancias, porque son instancias de administración de justicia, señalan que no hay ningún tipo de responsabilidad del expresidente. Y cuando se analizan más de 70 testimonios. Se realizan visitas en el lugar, lo que se llama inspecciones judiciales. Participaron médicos forenses, antropólogos forenses. ¿Cuál fue el fundamento para llegar se realizan una serie a la conclusión de que Ollantumala no tenía nada que ver con eso? No había pruebas. Solamente había la prueba testimonial. No, tampoco, porque el propio testimonio se contradice. Es más, el señor Jorge Ávila... Y por eso lo cierran, ¿no? Por contradicción de testimonio. El señor Jorge Ávila ha entrado en contradicción. El propio juez San Martín,
que es el juez que vio el caso en última instancia, presidiendo una sala penal de la Corte Suprema, ha dicho que el señor Ávila se le sometió a un peritaje psiquiátrico, psicológico, donde arroja que es un mentiroso. Ahora, entra en contradicción porque por él mismo, por algo, porque vinieron y le ofrecieron el famoso dinero de los 4.500 dólares a través... Carla, se le somete a un peritaje psiquiátrico, o sea, no es que el señor simplemente haya cambiado de opinión porque supuestamente le dieron dinero, no, hay un examen realizado por psiquiatras donde dicen que el señor es un mitómano. Ok, es un mitómano entonces y se archiva el caso porque se contradijo. Eso sirve, por ejemplo, para que el Poder Judicial, en 3 instancias, formado por 5 jueces de la Corte Suprema, 3 por la Corte Superior y 1 por primera instancia, es decir, estamos hablando de 9 jueces, diga, acá esto se archiva. Se archiva porque no tiene fundamento. Público, ¿En qué momento lo vuelve a abrir? Y el Ministerio Público, imagínate que en la última instancia, ¿quién actuó? El doctor Pablo Sánchez. Sí, claro. Uno podría dudar del doctor Pablo Sánchez, actual fiscal de la Nación, yo creo que no. Y en caso de la compra de testigos... Imagino que él va a ser en algún momento citado por la Comisión Madre Mía, ¿o ya fue citado? No sé, sería un error. Okay. ¿Por qué? Porque sería un error. Pero déjame contarte el caso de la compra de testigos. El compra de testigos igual. En el caso de compra de testigos también intervino el Poder Judicial, también intervino el Ministerio Público. Pero lo de la compra de testigos, no nos adelantemos, fue en el 2011... A partir del 2011, corríjame, cuando se reabre nuevamente este caso. Fue en el año, me parece, se inicia en el 2010 y termina en el 2013. Okay. ¿Por qué se reabre el caso? No es que se reabre el caso. Okay. En la compra de testigos, como había unos supuestos audios o unas puestas declaraciones que decían que se había comprado testigos, eso es materia de investigación, y el propio Poder Judicial también lo archiva. ¿Y quién estaba en la Corte Suprema, en la sala que presidía? El doctor Biestein. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de magistrado, cuidado. O sea, magistrado con toda una trayectoria de años en la cual decían, oye, yo no puedo condenar a alguien donde no haya prueba. Ahora, ¿qué pasó por eso se absuelve a ellos, ¿qué pasó con esos audios, no? Porque sobre los audios, más o menos 111 audios que eran aproximadamente, el propio Ollanta Humala dijo que reconocía, ¿no? Que son nuestros audios, dijo, los he reconocido. Ahora, esos audios son prueba ilegal, porque esto me parece que iba dirigido no al señor Ollanta Humala, sino me parece que iba dirigido a Artemio, por una disposición fiscal y autorizado por un juez. Estamos hablando de la época de García. Pero, casualidad, que los parlantes, los transistores de estos equipos de chuponeo que maneja la DIRANDRO, la Policía Especializada en Drogas, lo dirigen hacia el expresidente Humala cuando él era candidato. Por eso esos audios no pueden ser utilizados como pruebas para nada, porque es una prueba prohibida. El propio fiscal en algún momento ha dicho, yo nunca autoricé, yo nunca pedí para que sea chuponeado al expresidente Humala cuando pero era igual los candidato usaron en la diligencia, ¿o no? Lo han utilizado en la última diligencia, para el tema, me parece que para el tema de la detención preventiva. Estamos hablando para el tema de la detención preventiva. De la última diligencia en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando del Congreso de la República. No sé, yo no te daría mayores detalles. Pero como te digo, pero esos audios solamente para saber, ¿qué revelarían? ¿Revelarían que el partido compró testigos en el caso Madre Mía? No revelan nada. Acá, para las personas que no hemos escuchado los audios, el ciudadano de a pie que nos escucha, ¿qué supuestamente revelaría simplemente revela conversaciones y punto. Aquí no hay una prueba que evidencie que había una compra de testigos. Y en el peor de los casos, como te digo, la investigación sobre la compra de testigos terminó en el Poder Judicial y el Poder Judicial investigó a todas las personas. Además, el propio presidente ni siquiera fue investigado por el Poder Judicial. O sea, ni siquiera fue investigado, ni siquiera fue considerado como testigo. Entonces, terminó con una resolución en la cual dijo, ¿sabe qué? Aquí no se ha cometido ningún delito, por lo tanto se absuelve a todo el mundo. Y eso terminó, como digo, donde usted dice que no se reabrió el caso, estuvo el doctor Biestein, ¿no? Usted dice que no se reabrió el caso, pero ese caso sigue, ahorita está en el Poder Judicial y está siendo investigado por eso. El caso Madre Mía también en el Congreso. Hay una fiscal, entiendo, que lo está investigando, pero no contra el expresidente Ollanta Humala. ¿Sí, no? Sino simplemente investiguemos el caso Madre Mía. Porque como te dije, el caso Madre Mía es Ollanta Humala, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el caso Madre Mía, si nos vemos a los hechos, como te digo, son varios oficiales los que han trabajado ahí. Pero el principal actor es Ollanta Humala. No necesariamente, porque se han descubierto porque algunas las órdenes venían de él, era el jefe, el capitán. O sea, eso es lo que se nos ha querido vender. Entonces, hay toda una serie de investigación que lo está haciendo, entendemos, el Ministerio Público, y dejemos que el Ministerio Público investigue. Porque acordémonos que el presidente solo estuvo un año. Y en esa base han trabajado muchos oficiales, por eso, ¿cuánto tiempo existió la base? No sé cuánto tiempo habrá existido. Porque si estuvo un año él, se dice que existieron más personas. Sí, han trabajado muchas personas, entiendo que ha sido en la época de la lucha contra la subversión, ¿no? Pero por eso te digo, tengamos mucho cuidado cuando hagamos acusaciones, porque finalmente vamos a tener que investigar a todo el mundo que trabajó
por un lugar o digamos, de manera circunstancial va a tener que ser investigado. ¿En qué momento aparece el señor Amílcar Gómez y quién es este personaje? Porque es bastante importante en toda esta historia. Amílcar entiendo que es un soldado del ejército un suboficial, sí, que trabajó con el presidente. Pero yo no sé. Pero que se convirtió, parece, por lo que se dice y cuenta la historia, en el operador para justamente comprar a estos testigos. O cambiarles y ahora que tú tocas su nombre, por ejemplo, él sí fue investigado en el caso de la compra de testigos. Y fue absuelto después. Y fue absuelto. Pero fue absuelto en el gobierno de Ollantumala. Sí, pero no se nos puede acusar. Lo cual también es notable y llama la atención. Pero no se nos puede acusar a nosotros que nosotros controlamos el Ministerio Público del Poder Judicial. Claro que no, pero el caso Madre Mía se investigó cuando nosotros éramos oposición. Estábamos en la época del expresidente Alan García. Es decir, no porque lo realice el Ministerio Público de nuestro gobierno, por los archivos. Por ejemplo, el caso de lavado de activos se inició en nuestro gobierno. Y las investigaciones continúan, porque estas investigaciones tienen 3 años. Entonces, tampoco se nos puede decir que nosotros hemos utilizado nuestro poder para archivar el caso. Y la mejor prueba es que este caso continúa y tiene 3 años. ¿De qué se le acusaba al señor Amílcar Gómez exactamente? ¿Nos puede recordar? Yo entiendo que se le acusa por la compra de testigos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí se ha tergiversado un poco la propia versión de él, ¿no? Porque entiendo lo que él ha dicho es que él entregó dinero al señor Ávila para un tema, para que él pueda venir, digamos, acá a Lima a prestar su declaración, pero el presidente de la comisión lo ha tergiversado como que esto significa de alguna u otra manera la compra de testigos. Oiga, un momentito, o sea, si seguimos la lógica de la comisión, al final vamos a terminar reabriendo procesos, investigaciones que se han llevado a cabo en el Ministerio Público y el Poder Judicial que tienen la calidad de cosa jugada, y todos sabemos, los abogados, que la calidad de cosa jugada... ¿Pero cuál sería el objetivo del señor Ávila, es una suerte de escritura en piedra? ¿Cuál? Y es más aún cuando el señor Ávila, por propia boca del presidente del Poder Judicial, el doctor San Martín, es un mitómano. Y no solo, no es que él lo haya calificado de esa manera, sino lo ha calificado, digamos, un peritaje psiquiátrico. Entonces, si los psiquiatras dicen que este señor es un mitómano, porque miente, porque mitómano es el que miente de manera constante, de manera irreflexiva, entonces, imaginemos, nosotros no podemos abrir investigaciones sobre... Pero si es un mitómano, ¿para que el señor Amílcar Gómez querría tener algún tipo de comunicación con él? No sé, eso habrá que preguntarle a él. En todo caso, como te digo, y los testigos que está utilizando, por ejemplo, la Comisión Madre Mía, ¿quiénes son? Son lumpen. Son personas, y lamentablemente que no se ha investigado su pasado, son personas que tienen antecedente por violencia familiar, por robo agravado, por secuestro y por narcotráfico. O sea, esos son los testigos en los cuales está basando... ¿Son los testigos que está invitando el señor Becerril y los miembros de la comisión? Esos son los testigos, esos son los testigos que está utilizando en la comisión. Claro ¿Usted que tiene sí. pruebas de que... Vayamos al Poder Judicial y ahí vamos a ¿Todos sacar... los testigos tienen ese pasado? ¿Tienen ese prontuario? La mayoría de testigos que nosotros hemos podido verificar tienen ese pasado. Entonces, ¿yo cómo puedo darle fe a un mitómano? A una persona que tiene antecedentes por violencia familiar, que tiene antecedentes por robo agravado, por secuestro, por narcotráfico. Entonces, ¿qué tipo de investigación está realizando la Comisión Madre Mía del Congreso de la República? Y te cuento, la investigación del Ministerio Público... Ahora, que esas personas tengan ese prontuario o ese pasado oscuro no significa que estaría necesariamente... ¿A un delincuente, a un secuestrador? ¿A un narcotraficante? No se trata de lo que yo crea o no, se trata de que hay personas que poseen... No, claro que sí. No, porque mañana más tarde será un secuestrador que me hace una imputación y que voy a hacer merced a que me detengan, que me lleven a proceso, enmarrocado. Yo creo que no, yo creo que Póngase tranquilo el micro, no se preocupe. Sí, estamos tranquilos, no te preocupes. Yo creo que lo mínimo que debemos exigirle a los testigos es un mínimo de credibilidad. Entonces, yo creo que ningún juez de este país en su sano juicio puede tomar como cierto lo que me diga pero han habido procesos, no solamente en nuestro país, en cualquier país, en otros países del mundo, donde grandes criminales han colaborado finalmente con la justicia. Pero como te decía, eso yo creo que las declaraciones hay que tomarlas siempre con pinzas porque son subjetivas. Porque el testigo, como cualquier ser humano, puede también tender a mentir. Y yo te digo que en el caso, por ejemplo, de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público del Poder Judicial, el Ministerio Público del Poder Judicial duró 36 meses. Duró 3 años. Esta comisión, la Comisión Madre Mía, tiene como plazo de investigación 180 días, es decir, 6 meses. Uno se pregunta, una comisión del Congreso politizada, que tiene un objetivo político, que no es otro que el arrinconamiento, el linchamiento político, puede llegar a la verdad. Por supuesto, puede llegar a la verdad. ¿Con qué objetivo? Puede llegar a la verdad. Yo creo que aquí hay 2 objetivos, ¿no? ¿Cuáles? Uno, desacreditarlo, y otro es justamente generar las condiciones para que siga confinado en la cárcel, y un tercero y sea un adversario político menos. Y un tercero creo que es
conseguir o generar también las condiciones para inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública. Es decir, son objetivos creo que no se deben permitir en democracia, ¿no? Yo creo que aquí hay separación de poderes, ya el Ministerio Público y el Poder Judicial hizo su trabajo y sobre eso que está firme el Congreso no lo puede destruir. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que decir que en nuestro país no existe la separación de poderes. Entonces el Congreso ya no solo va a legislar, sino también va a administrar justicia. Entonces mañana más tarde también el Poder Judicial va a decir yo también voy a legislar, cosa que no es su función, ¿no? ¿Qué convierte como al decía, testigo por ejemplo, sí. Como decía un editorial de un medio de comunicación importante el viernes pasado, decía, por el caso Fasabi, el Congreso está haciendo funciones de detective que no le competen. Esas funciones de detective, de investigar delitos, le competen más al Ministerio Público. Y dejemos que el Ministerio Público sí, cada órgano de justicia tiene que hacer su función y la función del Congreso es legislar y finalmente a través de estas comisiones colaborar un poquito. Y hasta pero ahí no entorpecer, no entorpecer ni tampoco revisar decisiones judiciales que han caído en cosas jugadas, ¿no? Aunque ahora nos va a contar qué pasó en la última diligencia del viernes pasado, porque dice que claro. más bien los que han obstaculizado el proceso y la investigación han sido ustedes, usted básicamente. Los indican a usted como el responsable del obstáculo principal lo que pasa es que la opinión pública ha sido testigo cómo actúan estas comisiones del Congreso. Lo hemos visto en la Comisión Lavajato, en las diferentes comisiones investigadoras, cómo hay un maltrato sistemático a los invitados, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, que esta comisión, el mínimo derecho que debe procurar protegerse el debido proceso, ¿no? Y hablemos de eso. ¿Por qué ustedes dicen que se está vulnerando o violando aquí el debido proceso a través de la Comisión Madre Mía? Porque no se le ha permitido, por ejemplo, que el expresidente Humala y su defensa pueda acceder a todo la investigación. Lo mínimo que ¿ustedes la solicitaron? Y se ha solicitado del año pasado, de noviembre del año pasado, a través de su abogada. Hace más de 2 meses solicitado. Lo que ustedes querían para saber es tener a la mano todo lo actuado. Claro. Hasta el momento. Entonces, ¿cómo puedes tú defenderte, cómo puedes contestar las preguntas que te van a formular los señores parlamentarios si no te dan acceso? Y, por ejemplo, eso motivó que un parlamentario, que me parece que... ¿Y para qué entonces, si no tenían ese expediente, ustedes no se podían negar a través de una figura legal o jurídica a recibir a la comisión? No, eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Si no tienen el expediente. Porque si no para evitar el daño, digo, si no nos llevan de grado fuerza. Uno tiene que asistir a las sesiones, porque si no te llevan de grado fuerza. Y lo que se puede hacer es hacer lo que hizo el expresidente, quedarse callado. Y eso quiere decir te han enmarrocado. Entonces, eso motivó que un parlamentario, que me parece que es del Frente Amplio, pidió una moción. Una cuestión de orden para que previamente a que se lleve a cabo esta diligencia le sea proporcionado el expediente al expresidente. ¿Y quién se opuso a eso? Los otros parlamentarios. ¿Quiénes son los otros parlamentarios? En concreto era la señora Vilca Toma, el presidente, el señor Becerril y el general Donaire. Entonces fueron, y me parece un parlamentario adicional, entonces fueron ellos los que se negaron que el expresidente pueda tener... ¿Dijeron por qué? ¿Argumentaron por qué se negaban? Argumentos. Ya las comisiones investigadoras no se han acostumbrado a que toman decisiones sin argumentos, ¿no? O sea, ¿son arbitrarias, diría usted? ¿Autoritarias? Yo creo que no es dable que en una democracia una comisión del Congreso se porte de esa manera. Ahora, ¿no? se habla que en la diligencia el señor Donaire, el congresista, le gritó al expresidente Ollantumala, ¿eso es cierto? Bueno, esas son ya, le dijo, confiesa, casi lo coge del cuello, ¿es verdad? Mira, esas ya son, digamos, algunas de las anécdotas que se sucedieron. Sí, ¿qué más? Levantó la voz, ¿no? Y yo creo que no es bueno ir a los pormenores, que no tienen mucho argumento como traerlos acá, ¿no? Pero yo creo que las comisiones del Congreso deberían ser públicas, ¿no? Para que la opinión pública fiscalice cómo se invierten nuestros recursos en estas comisiones, ¿no? Sí, porque son comisiones que finalmente son financiadas por plata de todos los peruanos. Ahora, sería bueno, por ejemplo, que el presidente del Congreso nos diga cuánto le está costando al país la comisión. Ha dicho que van a ser públicas a partir de la próxima diligencia, pero qué raro, lo ha dicho el señor Becerril. Qué raro, porque ya vienen los jueces y los fiscales. O sea, yo nunca he visto que un parlamento le pide explicación a un juez o un fiscal de la decisión que tomó hace 5 o 6 años. O sea, ¿dónde se ha visto esto? O sea, ¿dónde está la separación de poderes? O sea, tú realizas una función, yo como otro poderizador realizo otra función. O sea, ¿yo tengo derecho a meterme en tu función? Yo creo que no. Ahora, dicen que el informe tiene que estar listo para el 18 o 20 de marzo. Están apurados, ¿Qué espera usted con ese informe? Mira, ¿y por qué cree usted que están apurados? Yo no creo que obtener justicia, ¿no? Yo creo que eso es una comisión sesgada, ¿no? Sesgada por el odio, por la venganza, ¿no? Yo creo que detrás de esta comisión está la señora Keiko Fujimori, que todavía no llega a superar su derrota con nosotros en el año 2000. ¿Usted diría que la señora Fujimori se está queriendo vengar de todo lo que fueron sus adversarios y perdió ante ellos? El señor Humala, el señor Kuczynski.
Hemos visto, por ejemplo, con el actual presidente cómo este entorpecimiento a la gestión del propio presidente Pedro Kuczynski de manera sistemática. Y en nuestro caso, ella cree que somos los culpables de que ella haya perdido en el año 2016. Por eso no existe otra razón o otro argumento por qué tantas comisiones investigadoras en el Congreso de la República. Y todos tienen un solo propósito: desprestigiar al expresidente Humala y llegar a un momento inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública para que él no pueda postular. ¿Tanto miedo nos tiene? ¿Por qué no nos enfrentamos democráticamente en las urnas y que sea finalmente los ciudadanos de nuestro país, de nuestro Perú, los que decidan, ¿no? Pero no, ella quiere utilizar el Congreso como una herramienta para arrinconar, para linchar al expresidente Humala, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, tenemos que terminar. Sería un placer seguir hablando con usted. Quedan algunas preguntas pendientes, pero le agradezco por habernos acompañado esta noche.